Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen lunes tengan todos en este 10 de junio del 2019. Un feliz día. Empezamos con las noticias internacionales. Soy Ruth del Salto y voy a estar con ustedes durante esta hora y media de actualización del recorrido internacional. Hablamos de un récord histórico que se registra en Brasil de homicidios. Supera a México y está casi a nivel de Irak. Más de 65.000 brasileños han perdido la vida de forma violenta en el 2017. La tasa anual de asesinatos se ubica en el 31.6 muertes por cada 100.000 habitantes. Son cifras alarmantes. Ya los especialistas aseguran que la guerra por el narcotráfico, esta es una de las principales causas de la situación, pero no la única. Y son los jóvenes de entre 15 y 29 años los más afectados, mientras que los afroamericanos constituyen el 75.5% de las víctimas. Los expertos insisten en que esta situación podría empeorar tras la flexibilización del porte de armas por parte del presidente Jair Bolsonaro. Y nos acompaña a esta hora en Sao Paulo, Brasil, Bruno Langini. Él es experto en policía, también en violencia armada de Sou da Paz. Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias por la invitación. Bruno, el Instituto de Investigación Económica y el Foro Brasileño de Seguridad Pública han dicho que se trata del mayor nivel histórico de letalidad de violencia intencionada en el país. ¿Por qué se da este fenómeno y por qué va en aumento? Sí, hay dos posibles causas apuntadas por los expertos. Una está relacionada a guerra entre grupos criminales por el tráfico de drogas en Brasil, especialmente en las regiones norte y nordeste. Entonces hubo un gran conflicto, especialmente a partir de 2016 y 2017, que fue responsable por aumentar la tasa de modo muy destacado en estos estados. Pero el otro motivo obviamente también está relacionado a cómo el Estado y cómo las políticas públicas de seguridad están en Brasil. Entonces hay un déficit muy grande en términos de cantidad de policías y también en calidad de las estrategias. Y nos preocupa mucho que con esta noticia obviamente muy negativa del crecimiento y de este récord, no solamente en Brasil, pero también de modo muy destacado en Latinoamérica, y cómo esto puede empeorar con las nuevas reglas del presidente Bolsonaro relacionadas a armas de fuego. Porque en Brasil el problema de violencia armada está muy fuerte y comparativamente a los niveles mundiales en el cual 4 en cada 10 homicidios son por arma de fuego, en Brasil este número es 7 a cada 10. Entonces la violencia en Brasil está muy destacada y el problema de armas en Brasil es más fuerte que en otras regiones. Justamente con lo que usted cita, este decreto de Jair Bolsonaro, que muchos dicen genera gran preocupación, autoriza portar armas de fuego a agricultores, cazadores, camioneros, abogados, políticos y hasta algunos periodistas, buscando que se conviertan en instrumentos de disuasión ante las altas tasas de criminalidad en Brasil. Es decir, se porta o se dota o se les permite tener armas a estas personas para parar las tasas de criminalidad. ¿De qué forma se contradice eso y cuán cierta es la preocupación que existen en cuanto a este decreto del porte de armas para estas personas? Entonces, en realidad no hay mucho que hacer, mirar adelante lo que va a pasar, porque Brasil ya tuvo una legislación más flexible para tenencia y portación de armas antes de 2003. Y lo que los datos muestran es que el crecimiento de la violencia armada era más destacada antes de esta ley. Entonces, obviamente que solamente una ley de control de armas no es suficiente para contener la violencia, pero hay comprobación de que esto ha sido muy positivo para las tasas en Brasil.
Y el problema es que no solamente hubo una permisión de portación de armas para grupos que mencionaste, que llegan a casi 20 millones de personas habilitadas ahora a portar armas en la calle, pero también hubo una facilitación de la compra y ampliación de los tipos de armas que la población puede tener y también ampliación del número de municiones que cada persona puede comprar. Entonces, solo para tener una idea de la locura de este nuevo decreto, antes de estos decretos, una persona con arma en casa, un ciudadano, podría comprar hasta 50 municiones para su defensa personal por año. Y el presidente ha cambiado esto para 5.000 municiones por año. Entonces, no solamente esto va a ampliar los conflictos interpersonales, pero también hay un temor muy grande de que esto también fortalezca el tráfico de armas y municiones, una vez que los desvíos van a ser muy facilitados con este decreto. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros aquí en la mañana hablando de esta epidemia de violencia que hay en Brasil, a Bruno Langiani, que es experto en policía y violencia armada. Gracias y un buen día en Sao Paulo. Gracias por la invitación. Revisamos inmediatamente las noticias de la Unión Americana. El presidente Trump ha amenazado con renovar esto de los aranceles contra México. El mandatario estadounidense ha dicho que si por alguna razón desconocida la cooperación con México falla, siempre podemos volver a nuestra posición anterior muy rentable de tarifas. Así lo ha dicho textualmente el presidente de Estados Unidos. Emiliana Molina en Washington tiene el reporte hasta ahora. Emiliana, un buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues el mandatario estadounidense afirmó el domingo que había elementos secretos que aún no se han revelado en este nuevo acuerdo de inmigración que firmó con México. Esto mientras intentaba desviar las críticas de que había logrado menos de lo que había celebrado con su amenaza de imponer tarifas y que había firmado un acuerdo que ya se había negociado hace algunos meses atrás. El acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso de México y el Ejecutivo estadounidense amenazó nuevamente esta mañana con avanzar con la aplicación de las tarifas si los legisladores mexicanos no lo ratifican. Hemos firmado y documentado completamente otra parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad con México, una que Estados Unidos ha estado reclamando durante muchos años. Será revelada en un futuro no muy lejano y necesitará la votación del cuerpo legislativo de México. No prevemos un problema con la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se restablecerán. Una parte del acuerdo dice que Estados Unidos tomará acciones contra aquellos que crucen la frontera sur del país en busca de asilo. Las personas, en su mayoría centroamericanos, serán retornados inmediatamente a México, donde podrían esperar la resolución de su solicitud de asilo. El canciller mexicano aplaudió esta mañana el hecho de que lograron separar el tema comercial del tema migratorio. En lo que lleva este gobierno, en estos meses, esta ha sido la más difícil o el momento más difícil en la relación entre México y Estados Unidos. Y la negociación fue muy difícil, muchas horas, muy tensa. Y en esencia, lo que ocurrió es que la relación comercial y económica se subordinó a la diferencia sobre el tema migratorio. Eso no había ocurrido. Tenemos un tratado de libre comercio presentado al Senado en México y que está en el Congreso de Estados Unidos, y si se aplican tarifas unilaterales, entonces nos alejamos del modelo del Tratado de Libre Comercio. Es decir, ¿qué podría seguir en una guerra comercial? Pues que no se aprobase o no entre en vigor o deje de estar en vigor, cualquiera de las tres, un acuerdo de libre comercio con México. Entrar a una guerra comercial nos va a costar a México ¿qué? ¿Cómo lo podríamos traducir para nuestra vida personal? Bueno, en primer lugar estimamos como incrementar el IVA de golpe 10% en términos de tus condiciones de vida. Implicaría probablemente la pérdida de 1.200.000 empleos. Implicaría una caída en el Producto Interno Bruto de más de 1 punto. ¿Y esto por qué razón? Bueno, porque primero vamos a tener 5%, luego nos habían marcado el 1 de julio 10%, y entonces esto se convierte en una crisis económica para nuestro país que afecta a toda la población.
Entonces, ¿qué ganamos? Resumo. Primero, pues no hay tarifas hoy. No hay una amenaza de tarifas en 90 días, o en 45, o en 30. Punto 2, migración se separa de comercio. Regresamos cada cosa a su mesa. Si se juntan las dos, para nosotros es peligroso. Punto 3, en materia migratoria, lo que estamos nosotros tratando de demostrar es que lo que nosotros proponemos es mejor que otras alternativas que existen, por supuesto. Pero tenemos que demostrarlo, tenemos que convencer, persuadir. Y debo decir que es la primera vez, cuando menos en lo que yo he visto, que las tarifas no se aplican. Porque normalmente el presidente Trump anuncia las tarifas como un instrumento de política y es muy raro que las quiten. Ha habido casos, pero casi siempre las imponen y después. Y como negocian. mencionaba el canciller mexicano, pues el impacto no solo sería en la economía mexicana, sino también en los migrantes. Y es que este acuerdo está generando múltiples dudas y activistas proinmigrantes están bastante preocupados. Aseguran que México no cuenta con los recursos necesarios para atender a estos migrantes mientras son procesados. Pues recordemos que sus peticiones de asilo podrían tardar años y las Cortes de Inmigración de Estados Unidos para finales de abril tenían más de 892,000 casos acumulados y solo hay alrededor de 414 jueces en servicio. En abril, por ejemplo, los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a un poco más de 98,000 migrantes en la frontera sur. Los ciudadanos son originarios de Guatemala y Honduras y continúan encabezando la lista de aprehensiones. En mayo, la cifra logró alcanzar más de 132,000 detenidos, un número que tiene al mandatario estadounidense Donald Trump bastante enfadado con México y con los países del Triángulo Norte. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes al estudio. Claro, con imágenes de lo que sucede en Haití, porque Puerto Príncipe se ha convertido en un escenario de protestas. Hay 2 personas que han fallecido. Son protestas y manifestaciones antigubernamentales. Terminaron en choques con la policía de Haití. Los manifestantes exigen la dimisión del presidente Jovenel Moïse, a quien acusan de fraude, también de usurpación del cargo. Estas manifestaciones comenzaron el pasado 7 de febrero tras la publicación de un informe oficial sobre los casos de corrupción en la gestión de los fondos públicos en el marco del programa Petrocaribe. Una grúa de construcción ha colapsado en Texas por los fuertes vientos que azotaron Dallas en las últimas horas. Este hecho causó daños en el complejo de apartamentos Inland City Lights en el centro de la ciudad. Una persona ha fallecido, 6 resultaron heridas según los primeros reportes de la policía. 2 de ellas están en condición crítica. Una veintena de precandidatos demócratas a la Casa Blanca han discutido en Iowa sobre cómo podrían derrotar al actual presidente Donald Trump en las elecciones del 2020. En el encuentro, el mayor que haya realizado el partido en esta competencia electoral, ahí los aspirantes coincidieron en la necesidad de encontrar una solución al cambio climático, mejorar la educación pública y reducir las brechas sociales. Una de las estrellas de la noche fue la senadora Kamala Harris, ex fiscal general de California, que acusó a Trump de haber defraudado al pueblo estadounidense. Enjuicia a bancos, enjuicia a las grandes compañías farmacéuticas que se aprovechaban de los más vulnerables y los consumidores. Enjuicia a los grandes bancos que estaban estafando a los propietarios y consumidores con fines de lucro. Y les digo a alguien más que ha defraudado al pueblo estadounidense, Donald Trump. Vamos a hablar de la historia de una mujer venezolana que reside en Bogotá desde hace algunos años y durante unos meses, los últimos, ha vivido un verdadero calvario. Llegó a Colombia sin pasaporte, no cuenta con permiso de permanencia y resultó lesionada en una empresa que la contrató de forma irregular. Era la encargada del aseo y durante una jornada perdió un dedo. Yo lloro mucho, yo me miro a mi mano y digo, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo no hice nada malo.
Mayra es venezolana. Tiene 2 años viviendo en Bogotá y hace parte de los migrantes que han dejado su país buscando mejores oportunidades. Mayra cuenta que trabajaba en una empresa en el centro de Bogotá desde hace 2 años, donde, según ella, ocurrió el accidente laboral. En este video de seguridad quedó registrado el momento en el que sufre el percance con una máquina, pero en medio de su tragedia denuncia que el empleador no ha respondido ya que no tenía seguridad social. El mismo día del accidente, ellos me despidieron, me dejaron a la deriva. Yo tuve el accidente un día lunes a las 1:30 de la tarde con la máquina de moler yuca. Y desde hace 3 meses dice que vive un calvario. A mí me hacen 3 cirugías en el Samaritano. A mí la patrulla de la policía me dejó allá y me hicieron 3 cirugías para poder reconstruir la mano. Porque lo que ellos decían era que me iban a cortar la mano completa, pero ellos me la reconstruyeron. Pero ¿por qué ella denuncia públicamente el caso luego de meses del accidente? Yo me había cohibido de esto porque ya esto ya va para 3 meses, porque la verdad el señor que me iba a deportar. Mayra vive otro drama. En la casa donde vive y que habría sido arrendada por el empleador, ahora le están solicitando que desaloje debido a que no ha podido pagar el arriendo por estar incapacitada de su mano izquierda. De verdad, salir de mi país a esto es fuerte. Es muy fuerte. Porque vine acá con un sueño y una meta y no lo cumplí. El abogado de la empresa respondió a la denuncia de la venezolana. El caso de la señora Mayra realmente obedece a un accidente laboral, cuya responsabilidad está en estudio en este momento debido a sus problemas de migración y específicamente de estadía en el país, pues no contaban ni con el permiso ni con la residencia colombiana ni la cédula de extranjería como tal. No pudo ser afiliada. A dar a conocer el caso a las autoridades, inmediatamente la Secretaría de Salud de Bogotá trasladó a la mujer venezolana a un centro asistencial por tratarse de una urgencia e iniciaron una investigación de los hechos. Vamos a hablar ahora del barrio Petare en Caracas, una de las barriadas más grandes de Latinoamérica. Registra a esta hora una protesta multitudinaria. Los manifestantes están rechazando la presencia de las Fuerzas Especiales del FAES, estas Fuerzas de Acciones Especiales, simplificado como FAES, que es un comando de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, creado en el 2016 en el marco de la crisis nacional. NTN 24, en el sitio de la noticia con Oliver Fernández y con la denuncia que hacen los residentes que hasta ahora protestan en esta zona de la capital. Oliver, un buen lunes. Un buen día para ti, Ruth. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. A esta hora nos encontramos en Petare, uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, donde los vecinos se encuentran concentrados acá. Ellos han cerrado esta localidad porque dicen que las fuerzas especiales del FAES, estas fuerzas especiales de Nicolás Maduro, pues mantienen prácticamente en zozobra a sus habitantes desde el pasado 23 de enero, cuando el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó. Vamos a conversar con uno de los vecinos, quien nos va a describir qué es lo que ocurre acá, señora, todos los días. ¿Qué es lo que ocurre con los jóvenes, con los ancianos, con las personas que van a trabajar? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ingrid Griselda Sánchez Lugo, somos activistas de derechos humanos dentro de nuestra comunidad y nosotros estamos viviendo una constante zozobra, una constante manipulación, una constante amenaza del cuerpo de fuerzas especiales de seguridad. Hasta temor le da a uno decir eso, ¿vale? Porque ¿qué sabemos nosotros si después de hoy está manifestando? Vengan esa gente a brincar los techos de nuestras casas y tratar de meterse. Nosotros, todos ellos que están aquí, los chamos, todos esos niños, están corriendo riesgo porque ellos nos tienen en zozobra. Nos abren las casas, como le dije anteriormente, brincan por los techos, le pegan a nuestras mujeres, le pegan a nuestros niños, le rompen las cosas, nuestros negocios le sacan las comidas y las rompen y las tiran en el piso. Pero, ¿y cuál es la justificación para hacer eso? No sabemos porque cuando ellos llegan no dicen nada. Ellos dicen, llegamos aquí y ustedes para allá, todo para su casa, todo el mundo para su casa, todo el mundo a correr. Y entonces, como decía hace rato, nuestros familiares aquí angustiados porque nosotros venimos de nuestro puesto de trabajo y no podemos entrar a nuestras casas, chicos, porque ellos nos están vulnerando el derecho al libre tránsito en nuestro sector, nos están vulnerando el derecho a la privacidad en nuestros hogares, nos están vulnerando el derecho a convivir con nuestros grupos familiares porque es lo que ellos digan. ¿Se han registrado asesinatos, señor? Sí, se llevan mucho. ¿Y sabe qué es lo lamentable? Que son jóvenes
son jóvenes. Y en la semana pasada se hizo una fiesta, la gente estaba compartiendo. ¿Y qué hicieron ellos? Llegaron y amedrentaron y acabaron la fiesta a ploma. Entonces, hasta eso el FAE nos está vulnerando a nosotros. Eso el FAE nos está conllevando a nosotros a que nuestros hijos vivan temerosos, que no quieran ir a la escuela, que nuestras mujeres no quieran salir, que nuestras jóvenes estén angustiadas. Entonces, ya basta de zozobra, ya basta de maltrato, ya basta de que me van a disculpar la expresión, que nos sigan jodiendo en José Félix Rivas, chicos. Basta que el FAE salga de José Félix Rivas. Muchísimas gracias. Esta es una de las señoras, bueno, que se encuentra acá, Ruth, en el barrio Petare, pero vamos a tratar también de conversar con otra de las personas que se encuentran acá para tener su impresión de acuerdo con lo que está ocurriendo desde el pasado 23 de enero. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Ustedes han hecho algún tipo de denuncia en fiscalía? ¿Tienen algún cuerpo de seguridad al que ustedes hayan asistido para tratar de tener un tipo de atención? Mira, denuncias se han hecho públicas, se han hecho en los organismos jurisdiccionales, y de verdad que no es que estamos perdiendo el tiempo, porque esas denuncias quedan ahí. Esas son violaciones flagrantes de los derechos humanos. Por cierto, que no prescriben ni tienen fronteras. Ellos tendrán que rendirle cuenta a la justicia cuando llegue su momento, porque incluso hasta con la iglesia se han metido, hermanos. Algo tan sagrado que es nuestra creencia en Dios. Entonces, se han hecho denuncias, se han hecho manifestaciones. Hoy estamos aquí protestando en función de que el mundo vea qué está haciendo la Fuerza de Acciones Especiales de Seguridad, llamado el FAES. Este es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, señor. Coméntenos lo que tiene que pasar la gente con respecto a sus necesidades también. Hay personas que, nos acaba de decir la señora, que cuando vienen con la bolsa de mercado tienen que salir corriendo cuando llegan las fuerzas especiales. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes no les llega la luz, les llega el gas? ¿Cómo son los servicios acá? Mira, José Félix Rivas está comprobado que es el barrio más grande de Latinoamérica, el barrio más emblemático de Latinoamérica, que está compuesto por 10 zonas y cada una con una realidad distinta. El tema de los servicios es grave. Los invito a que pasen un día de semana, cuando ven en cada una de las entradas de cada zona, la gente con una cola de bombonas esperando a la buena de Dios que venga el gas, porque a veces son hasta las 2, 3 de la tarde y dicen, mira, hoy no viene, tiene que ir mañana. Los apagones son frecuentes, el tema del agua es grave. Y a eso se le suma la inseguridad, pero por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Ruth, vamos a seguir conversando ahora con los jóvenes. Tú como joven, que eres de esta comunidad, ¿estudias? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu función como ciudadano? Bueno, aquí estamos hoy demostrando no solo las personas que somos adeptas a la oposición, sino también las personas adeptas al oficialismo, que solamente estamos en defensa de la Constitución, en defensa de nuestros derechos humanos, porque es el FAE el que está violentando nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho a la convivencia mutua con nuestros vecinos. Y ellos entran a nuestras casas y nos secuestran a nosotros los jóvenes, se llevan las comidas, amedrentan a las personas, amenazan con matarte. Y aquí estamos los jóvenes dando la cara. No hay tinte político en esta protesta. No. Es sencillamente que están en contra de los abusos por parte de estos cuerpos especiales. En esta protesta no estamos manifestando a favor de un lado o del otro. En esta protesta le estamos demostrando al FAES de lo que es capaz Petare. Le estamos demostrando al FAES la fuerza que tenemos en Petare y que no tenemos miedo. La fuerza que tenemos en José Félix, y lo seguiremos haciendo si continúan amedrentando. Bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Palacios. Muchísimas gracias a Jorge Palacios. Ruth, como te seguía pues diciendo, no es una protesta ni a favor ni en contra del régimen de Nicolás Maduro, por el contrario, es en contra de este cuerpo de seguridad que supuestamente lo que han dicho ellos es que cometen abusos en contra de la población de uno de los barrios más grandes de Latinoamérica. Como ustedes pueden observar, gran cantidad se encuentran, Ruth, amigos televidentes, apostadas acá en esta zona, en la avenida intercomunal de Petare, o en la zona que va hacia Palo Verde, que también es otra de las urbanizaciones adyacentes acá hacia esta comunidad. Ellos dicen que bueno, que ellos van a seguir en las calles tratando de llamar la atención de los directivos de este cuerpo de seguridad para que cesen los abusos hacia estas personas que, repetimos, cuando llegan de sus trabajos supuestamente son amedrentados. También en la madrugada, pues
en la madrugada también pues son perseguidos, se suben encima de los techos de las casas y esto por supuesto trae como consecuencia el temor de los ciudadanos que viven acá en Petare. Ruth, esta es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde acá, desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias por continuar con el programa La Mañana del Canal de las Américas. Vamos a revisar lo que las autoridades en República Dominicana están haciendo. Analizan un video en el que se aprecia a un hombre cuando le dispara por la espalda al exjugador de las Medias Rojas, David Ortiz, quien se encontraba en un bar en Santo Domingo. Ortiz resultó herido, fue trasladado de inmediato a un hospital donde fue sometido a una cirugía. La familia del expelotero dice que se encuentra estable. El supuesto autor del ataque fue detenido por los asistentes que estaban presentes en este bar. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a amenazar con aranceles a productos mexicanos. Esta mañana Donald Trump aseguró que su administración firmó otra parte del acuerdo de migración y seguridad suscrito el día viernes con el gobierno de López Obrador, que será revelada próximamente. El mandatario ha advertido que si esta no es aprobada por el Congreso de México, la Casa Blanca va a imponer nuevos aranceles. Hemos firmado y documentado completamente otra parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad con México, una que Estados Unidos ha estado reclamando durante muchos años. Será revelada en un futuro no muy lejano y necesitará la votación del Cuerpo Legislativo de México. No prevemos un problema con la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se restablecerán. Hoy inicia el despliegue de la recién creada Guardia Nacional de México a la frontera sur. Ante las presiones de Estados Unidos, el gobierno mexicano había anticipado que iba a enviar unos 6.000 efectivos para reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala para impedir así la entrada de indocumentados en tránsito a la Unión Americana. Y un incendio se ha registrado cerca del parque de diversiones Six Flags Magic Mountain en California. El denso humo ha obligado a los administradores de este concurrido lugar a evacuar a las personas que estaban visitándolo. Cerca de 100 bomberos con 12 camiones de emergencia han combatido el fuego. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha llegado a Argentina. Desde este lunes el mandatario va a iniciar una visita oficial con una agenda basada en incentivar el comercio bilateral, profundizar sobre la lucha contra el narcotráfico y también tratar la crisis en Venezuela. Hoy Duque tiene un encuentro oficial en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri, luego se va a reunir con inversionistas. Un incendio arrasado con un edificio residencial en Londres. Las llamas se han originado en un bloque de viviendas de 6 pisos en el barrio de Barking, en el este de la capital. Más de 100 bomberos están trabajando para extinguir el fuego. 2 personas resultaron afectadas por el humo. Elecciones presidenciales en Kazajistán han sido empañadas por detenciones masivas. La jornada de este domingo estuvo marcada por el arresto de casi 500 personas, según el propio Ministerio del Interior, en las 2 principales ciudades del este de este país de Asia Central. Los manifestantes pedían el boicot de las presidenciales, ya que consideraban que las votaciones se celebraron sin alternativa real y que la victoria del sucesor del actual mandatario ya estaba firmada. Reportes indican que Kasim Jopardakayev había ganado con el 70% de los votos. Organismos internacionales han denunciado irregularidades en estos comicios. Miles de personas salieron a las calles de Hong Kong para rechazar una propuesta de ley de extradición que permitiría que Beijing accediera a los fugitivos en este territorio para juzgarlos en China. El céntrico Victoria Park ha sido el escenario de la multitudinaria manifestación. La nueva ley propuesta en febrero y cuya votación final podría efectuarse antes de finales de julio permitiría a la jefatura del Ejecutivo y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicción sin acuerdos previos, en particular con China y Taiwán. Crisis política en Moldavia. En esta nación del este de Europa han sido instaurados 2 gobiernos paralelos que enfrentan a los principales partidos del país, sin que de momento se advierta una salida. Esta situación se agravó cuando el Partido Socialista y el bloque derechista pro-europeo alcanzaron el pasado sábado un acuerdo y conformaron un nuevo gobierno, hecho que rechazó categóricamente el Partido Democrático con el aval del Tribunal Constitucional.
Y el campeón Richard Carapaz llegará a su patria, campeón del Giro de Italia 2019. Va a estar arribando a la capital de los ecuatorianos. Este deportista va a partir en una caravana por las principales calles de la ciudad. Ahí los aficionados podrán saludarlo, felicitarlo. Además, más adelante va a ofrecer una conferencia de prensa. Carapaz, recordemos, es el único ecuatoriano que ha conseguido vestirse con la maglia rosa. Está previsto que el pedalista vaya a Carondelet también y se reúna con el presidente Lenín Moreno. Vamos a hablar ahora de Nayib Bukele, el presidente más joven de la historia de El Salvador. Ha demostrado tener una muy peculiar forma de gobernar. A tan solo una semana de asumir el cargo, el mandatario de 37 años ya comienza a dejar huella, pero en el Internet, a través de redes sociales. Utiliza el método de gestión gubernamental y sus más importantes órdenes las ha dado a través del Twitter, así como lo oyen. En esta red social ha puesto en marcha una ola de destituciones de miembros del Ejecutivo a fin de reordenar el Estado, ha dicho. Para dejar constancia de que la orden fue acatada, sus funcionarios también le responden vía Twitter. Lleva solo una semana en el cargo y Nayib Bukele ya ha revolucionado El Salvador. El nuevo presidente, el más joven en la historia del país, se ha valido de Twitter para hacer importantes anuncios. Se le ordena a la ministra de Vivienda que remueva al hijo del expresidente de la República de su plaza en el Fondo Nacional de la Vivienda y que sus 4.000 de salario pasen a ahorro de la institución. Y como es de esperarse cuando el mandatario da una orden, su equipo no solo la acata, sino que también por la red social le hace saber que el mensaje fue entendido y será ejecutado. Ahorita mismo, presidente. En las últimas horas ha aprovechado el alcance de Twitter para despedir a miembros del Ejecutivo. Se le ordena al ministro de Gobernación que remueva al director de Procivil, acusado del magnicidio de nuestro poeta Roque Dalton. El llamado de Bukele es a la regeneración democrática. Uno de los casos que más ha sonado es la destitución del director de Innovación Tecnológica, con un salario de $3.325 mensuales. Favor abrir las 3 plazas de técnicos en informática a concurso público. Con los 25 compre una cafetera para trabajar hasta tarde. Vamos a saludar en Brasil a David Meneses, él es experto en campañas electorales, también analista de la consultora política Move Group. Gracias por estar con nosotros, señor Meneses. Bienvenido a La Mañana. Buenos días, Ruth. Un gusto estar con usted y con su audiencia. Ahí estábamos hablando del protagonista, el presidente de El Salvador, un tipo bastante joven. Ha entrado y ha llamado la atención por el hecho de dar órdenes, destituciones y recibir la respuesta de sus funcionarios a través del Twitter. ¿Cuánto impacto tiene hacerlo por esta vía? Definitivamente Bukele está creando un impacto mediático muy fuerte. Especialmente si consideramos, por un lado, que él está reemplazando, él viene como un outsider luego de 30 años de un bipartidismo de izquierda y derecha en El Salvador. Y el expresidente salvadoreño es un exguerrillero de 74 años. Cuando comparamos con esto a un joven de 37 años, un millennial por excelencia, evidentemente ha causado una gran conmoción. Y lo que está creando son muchos golpes mediáticos. Ahora sí, también tenemos que considerar que él está utilizando la red social Twitter en vez de redes sociales más fuertes como Facebook o Instagram, que son y YouTube, que son las 3 primeras redes sociales más importantes de El Salvador. Él utiliza Twitter, que es una red mucho más, diríamos, politizada, que no todas las personas, no todo el mundo utiliza Twitter, pero sí definitivamente es una red muy utilizada para los políticos y para los periodistas. Entonces, en ese sentido, la mayoría de los salvadoreños se está enterando de sus twitters a través de lo que la televisión y los medios tradicionales reportan que les está tuiteando. Pero sin duda alguna es una nueva visión, es una nueva manera de comunicarse. Y otra cosa interesante que él menciona, él dice, todos los tweets no son escritos por sus secretarios de prensa como normalmente ocurriría en otros países, sino que es él directamente que está utilizando estos medios, creando una gran conmoción, más que nada mediática, antes que el gobierno. Claro, justamente Dime, el 6 de junio él escribió, oficialmente soy el presidente más cool del mundo. ¿Se cayó la llamada? David, ¿nos escucha? David.
Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con David Meneses, experto en campañas electorales. Y lo decía, el 6 de junio, el día que fue posesionado como el presidente de El Salvador, dijo oficialmente: soy el presidente más cool del mundo. Así lo puso en su cuenta de Twitter. 5 días después de haber asumido la presidencia, pues ya él estaba dando órdenes, 4 días después dando órdenes de destitución y simplemente ponía, ordeno, la frase, se le ordena. El mandatario transmite así sus decisiones para los ministros, para destituir, para nombrar a funcionarios públicos, también acometer obras de infraestructura, porque no solo se trata de conformación de su gabinete y de órdenes que tienen que ver con el acontecer de personas que pertenecían a otras tiendas políticas o a su línea política, sino que él dice, por medio del Twitter también estamos hablando de obras de infraestructura. David Meneses, experto en campañas electorales, nos acompaña a esta hora y estamos hablando de una renovación quizás después de haber pasado al gobierno a manos de una persona bastante joven, millennials además. Ya en la campaña se dejó ver así, era una persona que nunca iba de traje, ni incluso cuando, cuando fue su posesión sí lo hizo, pero siempre iba con una chaqueta de cuero, creo que tenía el cabello largo. Una persona que cambia en cuanto a imagen también lo que se venía dando con el antiguo presidente. Pero sí hay una preocupación de algunos expertos y dicen, esto de utilizar el Twitter o una red social, pues lo hace quizás prestarse solo para el acontecimiento mediático, que es lo que decimos está cambiando del gobierno anterior a de este joven de 37 años. ¿Cómo lo ve usted, David? Sin duda alguna, existen muchas personas, especialmente los grupos políticos más tradicionales, que cuestionan esta forma de gobernar. Realmente dicen que, no sé, que está violando la legalidad de cómo despedir a personas o de cómo incluir personas dentro del gobierno. Pero esto realmente yo creo que es más una queja de aquellas personas que no han sabido utilizar las redes sociales. Bukele es una persona joven, es una persona que utiliza los medios, las redes sociales para entretener, no solo para informar o para gobernar. Ya ha dicho que él es el presidente más cool del mundo. Entonces, él simplemente realmente está utilizando las redes sociales como son, para tener cercanía con la gente sin ningún tipo de control editorial. Y por otra parte, también él lo que está haciendo es entreteniendo. Para eso son las redes sociales y él está dando un uso adecuado. Yo creo que ahorita el gran choque de Bukele es porque anteriormente no se han utilizado las redes sociales de esta manera en El Salvador. Pero sin duda alguna vamos a ver que todas las nuevas generaciones que van a ir asumiendo el liderazgo tendrán un uso muy novedoso para los temas políticos, cosas que no hemos visto. Y Bukele simplemente está cumpliendo su función como una persona joven con una visión diferente de la política y que utiliza los medios modernos de comunicación porque es en esos medios que están los salvadoreños. Entonces, en ese medio que él como político, como presidente, tiene que estar para comunicarse con ellos. Así es, vamos a agradecer David Meneses, experto en campaña electoral y también analista de la consultora política Move Group, hablando sobre el presidente de El Salvador, quien cuenta en su red social con 749,000 seguidores y muchos dicen que se mueve con gran soltura a través de Internet. Gracias por estar con nosotros, David. Un gusto, Ruth. Decimos a todos nuestros fieles televidentes, cada mañana sintonizan el canal de las Américas. Quédese con